Los palestinos y estadounidenses palestinos presentaron el martes una demanda acusando al Departamento de Estado de Estados Unidos de crear un vacío legal que permite a Israel eludir la legislación federal que prohíbe la ayuda militar estadounidense a los ejércitos extranjeros que violen la legislación sobre derechos humanos. La demanda, que fue presentada por 5 individuos y apoyada por el grupo Democratic Force Arab World Now, DAWN, acusa al Departamento de Estado y al secretario de Estado Antony Blinken de violar la ley Lehigh, una legislación aprobada en 2 partes a finales de la década de 1990 que se basa en la Ley de Asistencia Exterior de 1961, la cual prohíbe la ayuda militar estadounidense a fuerzas de seguridad extranjeras que cometan violaciones graves de derechos humanos. Según DAWN, la demanda documenta cómo el Departamento de Estado ha creado procesos únicos e insuperables para evadir el requisito de la ley Lehigh de sancionar unidades israelíes abusivas, a pesar de las abrumadoras pruebas de sus violaciones de derechos humanos, que incluyen torturas, detenciones prolongadas sin cargos, desapariciones forzadas y flagrantes violaciones al derecho a la vida, la libertad y la seguridad, como genocidio, asesinatos indiscriminados y deliberados, así como privaciones de artículos esenciales para la supervivencia, incluidos alimentos, agua, combustible y medicamentos. Ahmed Moore, un palestino estadounidense oriundo de Rafah, en el sur de Gaza, quien ha perdido a varios familiares en ataques israelíes, declaró a Zeteos Prentaker: «Espero, a través de esta acción, de esta demanda, que podamos simplemente llamar al gobierno federal para que comience a hacer cumplir las leyes estadounidenses». El Departamento de Estado ha generado una condena internacional al determinar repetidamente que Israel utiliza armas suministradas por Estados Unidos en conformidad con la legislación estadounidense sobre derechos humanos, citando el derecho de su aliado clave para defenderse y el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la represalia de Israel, que ha durado 438 días, ha causado más de 162,000 palestinos muertos, heridos o desaparecidos en Gaza, además de millones más desplazados forzosamente, hambrientos o enfermos. Miles más han sido asesinados o mutilados en Cisjordania. Sudáfrica lidera un caso por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. El mes pasado, la Corte Penal Internacional, CPI, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yoav Gallant, su exministro de Defensa, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ambos hombres han sido recibidos calurosamente en Washington, D.C. El Congreso y la administración Biden han aprobado decenas de miles de millones de dólares en transferencias de armas a Israel. Bombas suministradas por Estados Unidos se han utilizado en algunos de los ataques aéreos más notorios de Israel. Además, Estados Unidos ha vetado varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego en Gaza. Esta demanda exige una sola cosa: que el Departamento de Estado respete la ley que exige la prohibición de la ayuda a fuerzas de seguridad israelíes abusivas, declaró la directora ejecutiva de DAWN, Sarah Lea Whitson, en un comunicado el martes. Durante demasiado tiempo, el Departamento de Estado ha actuado como si hubiera una exención para Israel de la ley Lehigh, a pesar de que el Congreso exigió que la ley se aplicara a todos los países del mundo. Como resultado, millones de palestinos han sufrido abusos inimaginables y horribles por parte de las fuerzas israelíes utilizando armas estadounidenses. Stephen Ricard, un exfuncionario estadounidense que ayudó a aprobar esta legislación clave, afirmó que las preocupaciones de larga data sobre el hecho de que el Departamento de Estado no ha suspendido la ayuda a unidades específicas de Israel, como exige la ley Lehigh, han adquirido una urgencia dramática debido a la trágica crisis en curso en Gaza. Si el Departamento de Estado no cumple con la ley, entonces es momento de que los tribunales defiendan el Estado de Derecho y ordenen que lo hagan, añadió Ricard. La nueva demanda se presentó un día después de que los familiares de Ay-Enurez Hieji, la mujer turco-estadounidense que, según testigos, fue disparada deliberadamente en la cabeza mientras protestaba pacíficamente contra la expansión de los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania en septiembre, se reunieran con Blinken en busca de justicia y responsabilidad por el asesinato de la activista. Hamid Ali, viudo de Ay-Enurez Hieji, refiriéndose a otro activista estadounidense que fue asesinado por las fuerzas israelíes mientras defendía hogares palestinos, dijo que Blinken estuvo atento para escucharnos, pero desafortunadamente repitió muchas de las mismas cosas que hemos estado escuchando durante los últimos 20 años, particularmente desde el asesinato de Rachel Corrie. Ali describió a Blinken como muy deferente con los israelíes, agregando que se sintió como si estuviera diciendo que sus manos estaban atadas y que no podían realmente hacer mucho.
Un periodista preguntó al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, durante una rueda de prensa el martes, por qué Estados Unidos no ha suspendido las transferencias de armas a Israel, invocando la ley Lehigh y citando los casos de víctimas como Eiji Osireen Abu Akleh, la corresponsal palestino-estadounidense de Al Jazeera que, según testigos y varias investigaciones independientes, fue deliberadamente asesinada por un francotirador israelí en Cisjordania en mayo de 2022. Manejamos estos casos con extrema seriedad, afirmó Miller. Refiriéndose a Eiji, agregó que dejó claro a Israel que su muerte fue inaceptable, que debería haberse evitado, que nunca debería haber sucedido en primer lugar, que queremos ver los resultados de su investigación y que queremos verlos cambiar sus reglas de enfrentamiento. 5 palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada y Estados Unidos están demandando al gobierno estadounidense para tratar de detener la asistencia militar estadounidense al ejército israelí debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos. La demanda, anunciada el martes, acusa al Departamento de Estado de no implementar una ley federal que prohíbe el envío de fondos a unidades militares extranjeras involucradas en violaciones graves, como asesinatos extrajudiciales y torturas. La falla intencionada del Departamento de Estado para aplicar la ley Lehigh es particularmente impactante ante la escalada sin precedentes de violaciones graves de derechos humanos israelíes desde que estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, indica la demanda. Desde principios de octubre de 2023, el bombardeo y las operaciones terrestres de Israel en Gaza han causado más de 45,000 muertos entre los palestinos, y las Naciones Unidas y las principales organizaciones de derechos humanos del mundo han acusado al ejército israelí de cometer crímenes de guerra, incluido el genocidio. La demandante principal en el caso, una profesora de Gaza identificada con el seudónimo Amal Gaza, ha sido desplazada de manera forzada 7 veces desde que comenzó la guerra y 20 miembros de su familia han sido asesinados en ataques israelíes. Mi sufrimiento y la pérdida inimaginable que ha sufrido mi familia se verían significativamente reducidos si Estados Unidos dejara de proporcionar asistencia militar a las unidades israelíes que cometen violaciones graves de derechos humanos, dijo en una declaración acompañando la demanda. El caso se centra en lo que se conoce como la ley Lehigh, una regulación federal que impide al gobierno estadounidense proporcionar fondos a unidades militares extranjeras cuando existe información creíble que las implica en violaciones graves de derechos humanos. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, tales violaciones incluyen torturas, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones. Estamos pidiendo al gobierno que cumpla con la ley, dijo Raed Harrar, director de defensa de DAWN, una organización sin fines de lucro que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo árabe y que está apoyando a los demandantes en el caso Al Jazeera. Durante meses, abogados y defensores de los derechos humanos han instado a la administración del presidente Joe Biden a restringir la asistencia al ejército israelí en medio de múltiples informes sobre violaciones contra palestinos en Gaza y Cisjordania. Grupos de derechos humanos han documentado el uso de armas fabricadas en Estados Unidos por parte de Israel en varios ataques mortales en Gaza, incluidos ataques indiscriminados que mataron a decenas de civiles palestinos. Los palestinos en Cisjordania también han experimentado un aumento en la violencia mortal por parte del ejército israelí y los colonos desde que comenzó la guerra en Gaza, con la Oficina Humanitaria de la ONU informando que 770 palestinos fueron asesinados en la región desde el 7 de octubre de 2023 hasta finales de noviembre de 2024. Estados Unidos proporciona a Israel al menos 3,8 millones de dólares en asistencia militar anual, y los investigadores de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, estimaron recientemente que la administración de Biden proporcionó otros 17,9 mil millones de dólares desde el inicio de la guerra en Gaza. Los observadores señalaron que si Estados Unidos cortara esa asistencia, Israel no podría continuar con sus esfuerzos bélicos. Las violaciones cometidas por Israel son tan extendidas, tan graves, que la mayoría, si no todas, las unidades del ejército israelí serían consideradas inelegibles para la asistencia militar estadounidense si se aplicara la ley Lehigh, dijo Harrar. Si Estados Unidos dejara de enviar armas, no habría forma de que Israel continuara con sus operaciones militares, agregó. Sin embargo, los esfuerzos para presionar a Washington para aplicar la ley Lehigh a Israel han fracasado en su mayoría. Este año, la administración de Biden consideró suspender la asistencia a una unidad del ejército israelí conocida por su uso sistemático de la violencia contra palestinos en Cisjordania y por su implicación en la muerte de un anciano palestino estadounidense. Sin embargo, el Departamento de Estado finalmente determinó que el batallón Netza Yehuda podría continuar recibiendo ayuda militar estadounidense después de afirmar que las acusaciones de abuso habían sido efectivamente remediadas.
La ley Lehigh incluye una excepción que permite a Estados Unidos reanudar la asistencia si el secretario de Estado determina, y lo informa al Congreso, que el gobierno extranjero ha tomado medidas efectivas para llevar a los responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad a la justicia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en agosto que Israel había proporcionado nueva información en el caso de Netza Yehuda, pero no ofreció detalles. La decisión de continuar con el financiamiento de esta unidad generó una amplia crítica. Aunque la ley Lehigh debería aplicarse de manera equitativa a todos los países del mundo, los expertos aseguran que Washington ha creado un conjunto específico de procedimientos a través del conocido Foro de Evaluación de la Ley Lehigh para Israel, ILVF, que beneficia al principal aliado de Estados Unidos. El proceso de Estados Unidos aplica un proceso Lehigh único, complejo, que requiere mucho tiempo y de alto nivel para Israel, explicó Charles Blah, un exfuncionario del Departamento de Estado responsable de implementar la ley Lehigh, en una columna de junio publicada en el sitio web Just Security. Por ejemplo, mientras que las decisiones de la ley Lehigh suelen ser tomadas por expertos de nivel más bajo en el gobierno estadounidense, en el caso de Israel, el proceso de evaluación incluye reuniones de alto nivel en persona, así como solicitudes formales de información al gobierno israelí, lo que retrasa el proceso. Blah también explicó que la información que, en cualquier otro país, resultaría sin duda en la inelegibilidad, es insuficiente para las unidades de las fuerzas de seguridad israelíes. Como resultado, en los 4 años desde que el ILVF celebró su primera reunión, el proceso no ha aprobado la identificación de una sola unidad israelí inelegible, dijo Blah. Ahmed Moore, un palestino, estadounidense demandante en el caso, afirmó que se involucró en el proceso por temor por la seguridad de sus familiares en la Franja de Gaza. Mis familiares que sobreviven en Gaza han sido desplazados por la fuerza 4 veces, viviendo con miedo constante a ataques indiscriminados israelíes llevados a cabo con armas estadounidenses, dijo Moore en un comunicado. En última instancia, la demanda solicita que un juez federal de Estados Unidos declare que las acciones del Departamento de Estado y sus procedimientos del ILVF son arbitrarios, caprichosos, un abuso de discreción y contrarios a la ley. También solicita que el juez ordene al gobierno estadounidense enviar a Israel una lista de unidades militares que no son elegibles para recibir asistencia estadounidense y emitir una orden judicial que prohíba a Washington proporcionar ayuda a unidades que hayan cometido violaciones de derechos humanos. Aunque otros intentos legales para detener el apoyo de Estados Unidos a Israel han sido bloqueados por los tribunales bajo el argumento de que el Poder Judicial no tiene influencia sobre las decisiones de política exterior, Harrar señaló que el caso está pidiendo la aplicación de una ley administrativa. La demanda del martes fue presentada bajo lo que se conoce como la Ley de Procedimiento Administrativo. No se trata de una cuestión de política exterior. No es una cuestión de política, dijo Harrar. Solo estamos pidiendo al juez que ordene al Departamento de Estado cumplir con la ley.